pues decidimos invitar una experta, una mujer muy preparada en el área del tema que nos trata hoy. Es la doctora Mirna Santiago. La doctora Mirna Santiago es cirujano oncóloga y nos va a hablar hoy del cáncer de colon. Doctora Santiago, los micrófonos son suyos. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este programa tan escuchado, La Receta Médica. Y realmente en este mes se conmemoran dos tipos de cáncer: el cáncer cervicuterino, que ya pasó, y el cáncer de colon. El 31, que es jueves próximo, es el día que se ha dedicado para recordarle a la población y la concientización y cuáles son los hábitos a los cuales tiene que hacer apego para tratar de prevenir el cáncer de colon. Y sí, el cáncer de colon es prevenible. Hoy en día se habla que aproximadamente un 70% del cáncer de colon pudo haberse evitado simplemente con cambiar el estilo de vida. Se ha relacionado el cáncer de colon a obesidad, tabaquismo, alcohol, vida sedentaria y obviamente vivimos en un mundo industrializado donde las comidas están altamente manipuladas, son muy estrogénicas, están muy cargadas de pesticidas, consumimos muchos ahumados y tratar de llevar una dieta fuera de eso es lo que nos ayuda a evitar el cáncer de colon. Doctora, permítame dar 3 o 2 pasos hacia atrás y preguntarle qué es el colon y cuál es su funcionamiento, qué importancia tiene el colon en nosotros los individuos, por favor. Bueno, el colon es un órgano bastante largo, se encuentra en la cavidad abdominal. Es como el que hace el marco de la cavidad abdominal, más o menos así para que ustedes lo puedan visualizar mentalmente. Es el que se encarga de la absorción de agua y sal. Cuando la comida baja al intestino delgado, que ella absorbe los nutrimentos que aporta la alimentación, ya luego llega al colon y el colon como que la deshidrata, absorbe agua y absorbe sal. Por eso ya cuando uno encuentra los alimentos que han sido ya, que están como desecho a nivel del colon, lo que se encuentra es materia fecal indurada. A medida que pasa la comida por el colon, obviamente se va deshidratando más y se va impactando más las heces fecales. Por eso la deshidratación no es buena porque crea impactación fecal. Ok. Señores, estamos conversando con la doctora Mirna Giselle Santiago Jiménez, quien da su consulta en Oncocer y en el Instituto del Cáncer. Es importante que vayan anotando sus preguntas para cuando vayamos con el pueblo, pues tengan sus preguntas formuladas. Así es. Doctora, ¿hay alguna diferencia en el colon, o sea, entre el hombre y la mujer, o es igual? Las estadísticas para el cáncer de colon prácticamente son iguales. Para que tengamos una idea, para el 2022 se establece que se van a diagnosticar aproximadamente 106,000 personas con cáncer de colon. Y en relación a hombre y mujer, ellos van a ser en un 52 y en un 52 y 50,000 pacientes aproximadamente. O sea que es igual la incidencia del cáncer de colon tanto en hombres como en mujeres. Pero la anatomía, o sea, la forma, porque por ejemplo hay órganos que son diferentes entre un sexo y otro, o sea, ¿hay alguna diferencia anatómicamente? Anatómicamente el colon mide 1 metro en mujer y mide 1 metro en hombre. Okay, o sea que la no hay distribución histológica, las capas que componen el intestino del colon es igual en el hombre y en la mujer, y la función del colon es igual en el hombre y en la mujer. Muy bien. Usted comentó algo muy interesante y con relación a prevención. El término prevención, que yo no estoy de acuerdo con el término prevención por ejemplo, en el cáncer de próstata, porque cuando vendemos o le decimos o le expresamos este término a un paciente, pues entiende que prevención es que no le va a dar. Y yo creo que esa parte hay que definirla bien para que no haya una mala interpretación y el paciente entienda, bueno, pero yo me hago mi evaluación de próstata y con el doctor Mateo, y entonces ahora tengo cáncer. Entiende el paciente, muchas veces entiende el paciente, que porque se haga una evaluación no va a tener cáncer. Entonces, como usted mencionó que es prevenible, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Efectivamente, muy buena su comentario. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, yo del cáncer de mama no pudiera decir que el cáncer de mama es prevenible, sino detectable a tiempo. Sin embargo, el cáncer de colon sí, porque hay cosas modificables que pueden evitar que tú padezcas en el mañana de cáncer de colon. ¿Cómo cuáles? Comenzarte a hacer tus exámenes de evaluación de colon a la edad correspondiente. La Organización Mundial de la Salud la estableció a los 50 años, pero le están bajando a 45 y 40 años si tú tienes antecedentes de cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque si te aparece un pólipo, que es un saquito en el colon, se puede extirpar. Tú estás evitando que ese pólipo en el mañana, un crecimiento o una transformación de ese pólipo, pues se convierta en un cáncer. Entonces, sí se puede prevenir extirpando ese pólipo. Evitando la obesidad, que ya yo les dije que son factores de riesgo. Retirando el tabaco, retirando el alcohol. Son actividades que, obviamente, si tú tienes una vida más apegada a lo saludable, puedes evitar caer en una enfermedad colorectal. Muy bien. Usted habló de los pólipos y habló como de transformación. ¿Qué tiempo tomaría un pólipo, diríamos, cancerígeno? O sea, transformarse a ese nivel de causar ese gran daño, doctora. Vamos a hablar no de tiempo, porque la palabra no sería tiempo, sino qué puede ocurrir o cómo ocurre el cambio del pólipo. Exacto. Lo que le llama la atención, por ejemplo, a un gastroenterólogo, que es el facultado para determinar si tienes un pólipo que puede ser sospechoso, es el tamaño. Eso es, en principio, un pólipo que sea por encima de 1 centímetro debe de comenzarse a estudiar. Tenemos unos endoscopistas buenísimos que lo extirpan y lo mandan a estudiar. Ahora, cuando no se puede extirpar y tiene factores de riesgo como es el adenoma tubular, que ya se reporta en patología, uno puede decir, bueno, este es el pólipo que tiene la tendencia a fabricar o a ocasionar cáncer de colon. Él pasa por diferentes etapas, no es que él va a hacer hoy un pólipo y mañana un cáncer, no. Se toma tiempo. Él se toma tiempo. A medida que el intestino va reclutando bacterias dañinas que se quedan ahí localizadas, si tú estás pasando por procesos de estreñimientos agudos, ese pólipo puede estar sufriendo un cambio. Y la parte que lo recubre, que es lo que llamamos mucosa, se va depositando células que ellas van creciendo con el tiempo y finalmente forman un cáncer de colon. Y se ve ya en una biopsia nuevamente, cuando se le hace la biopsia a ese pólipo en el tiempo, 1 año aproximadamente, que es lo que se recomienda. Después de que a ti te encontraron un pólipo por encima de 1 centímetro, anualmente ya se te comienzan a recomendar las colonoscopías o cada 2 años si fue extirpado completamente. Ustedes hablan mucho, o he escuchado más bien, de los pacientes más bien, del colon irritado. ¿A qué se refieren exactamente? Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque esos son uno de los factores de riesgo para padecer de cáncer de colon. Ok. El colon irritable no es más que una transformación de lo que es la pared intestinal. Para que tengan una idea, los intestinos tienen su pared que ella normalmente está un poquito abierta para permitir que crucen las sustancias que nosotros vamos a necesitar biológicamente para, llámese los carbohidratos que son saludables, las grasas saludables, las proteínas saludables, cruzan por esa membrana. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un intestino irritable, esa membrana está mucho más abierta. Y esa membrana permite que pase de todo ya. Ya no solamente son los nutrimentos que necesitamos, sino que pasan muchas bacterias. Eso es lo que hace que el intestino viva inflamado y se llame un intestino irritable. A medida que ese intestino pasa el tiempo y permite ese cruce acelerado de bacterias que son dañinas, se va transformando en metabolismo y finalmente sí puede ocasionar un cáncer de colon. Es un factor de riesgo, como usted termina de decir. Efectivamente. Doctor Pablo. Sí, y una pregunta, ¿un niño puede tener un cáncer de colon? Sí, claro que sí. Existe lo que es el cáncer genéticamente por una mutación familiar y puede ocasionar, la incidencia es muy baja. Pero hemos tenido en el instituto, por ejemplo, en el oncológico Heriberto Peter, que hay una unidad de pediatría, hemos tenido pacientes pediátricos con cáncer de colon. Wow. Sin embargo,
la población donde hay mayor factor de riesgo es por encima de los 50 años. ¿Qué ha pasado del 2016 para acá? Que es lo importante, y por eso la OMS le dice ahora a todo el mundo, mire, hágase su examen de colon a partir de los 45 o 40 años si usted tiene antecedentes familiares de colon o algún tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque ya la población ha bajado. Estamos determinando desde el 2016 para acá que está aumentando un 2% anual la detección de cáncer de colon por debajo de 50 años. Yo le puedo decir a usted que tengo pacientes de 23 años, de 28, de 31 años con cáncer de colon. Entonces, eso traduce que probablemente en la vida que estamos consumiendo, vuelvo a lo que explicaba anteriormente, donde vivimos en un consumo desorganizado de alimentación, embutidos, alimentos ahumados y procesados. Por ejemplo, la carne roja, que se habla mucho de lo que es la carne roja y cáncer de colon, debe de ser regulada, disminuida. Y si se va a consumir, le voy a decir lo que yo le digo a los pacientes. La carne roja es la única carne que debe de comerse de categoría, porque debe de tratarse de evitar que haya sido de un pasto inadecuado, de que dure mucho tiempo en el refrigerador, porque es la carne que está relacionada al cáncer de colon. Muy bien. Y un paciente tan joven, doctora, como usted acaba de decir ahora, 23 años, 26 años, cuando, por ejemplo, nuestra costumbre es empezar a hacerse una evaluación a partir de los 35 o los 40 años, dependiendo del historial. ¿Cómo ese paciente puede darse cuenta para ir a evaluarse y poder tratarlo a tiempo? Porque me imagino que es un poquito más agresivo en esta edad, pero ¿qué ese paciente debe sentir para visitar su gastroenterólogo? Me imagino para... Claro. Okay. ¿Qué siente el paciente? Ok, los síntomas del cáncer de colon son iguales en todas las edades. ¿Cuál es el signo de alarma que normalmente lleva a los pacientes a ir a una evaluación? Pérdida de peso excesiva, diarrea, o en todo caso que comience a hacer evacuaciones, como nosotros le decimos, como la forma de la evacuación que hacen los chivitos, que son en forma de bolita. Tenesmo, el tenesmo es que tú vas al baño, evacúas, pero te quedas con la sensación de que todavía quieres seguir evacuando. Entonces eso es también un signo de alarma. Tener aumento del perímetro abdominal debe decirte que tú probablemente estás pasando por una enfermedad de colon o intestinal. Diarrea, que ya le comenté, que es casi siempre es uno de los síntomas más frecuentes en jóvenes que nos dicen a nosotros que el paciente tiene un cáncer de colon, porque el paciente lo que va es por una diarrea que no mejora y el paciente le comienzan a tratar como si fuera una enfermedad gastrointestinal, una ameba, una Escherichia coli, y posteriormente cuando ve que está convirtiéndose en diarrea pero con presencia de sangre en ese, entonces ya se indaga un poquito más profundo. Y ese es uno de los exámenes más baratos, para que tengan una idea, que es simplemente hacer un coprológico con sangre oculta en ese desde el inicio. Cualquier paciente que llegue con un proceso diarreico, lo ideal es hacerle sangre oculta en ese para detectar si hay un sangrado a través del colon que ya se está evidenciando en las evacuaciones. ¿Y qué tiempo más o menos un paciente que inicia con un episodio de diarrea, cuántos días o semanas debe tomar en cuenta para entonces alarmarse y pensar que podría estar cruzando con un cáncer de colon? El gastroenterólogo que es que secuencia a sus pacientes, que evalúa a su paciente, que ve que un episodio diarreico no mejoró, ya va programándose para una colonoscopía, a pesar de que tenga 23 años. Le hace su evaluación, que lo que debe de hacerse es un hemograma, porque obviamente ahí tú puedes darte cuenta si ya el paciente se está anemizando, y le haces sangre oculta en heces. Si tiene sangre oculta en heces, ese paciente inmediatamente debe de ser programado para una colonoscopía. Y por ejemplo, ese paciente que va con diarrea, tiene sangre en heces, pero resulta que tiene una fístula anal, por ejemplo. Una fístula anal es, para que la gente entienda, como si fuera una cortada. Independientemente de eso, como quiera, es candidato para hacerle una colonoscopía. Incluso si tienen esas hemorroides que los pacientes normalmente se sienten afuera y ellos mismos se diagnostican. Y si yo tengo hemorroides, quise por eso el sangrado. No se autodiagnostique,
paciente que tenga sangre oculta en ese debe de ser programado para una colonoscopia. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso, conversamos con el público. Cundo, llévatelo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, ya son las 11:32. Momento de conversar con el público a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Sí, Roberto, antes de irnos con el público. Adelante, doctor. Yo quería hacer un comentario y hago un llamado antes de iniciar el comentario a las autoridades de salud pública, al Colegio Médico Dominicano y a la Sociedad Dominicana de Neurología. Buscando la noticia en The Boston Globe, un periódico reconocido mundialmente del caso de David, me encuentro con un caso de un urólogo que está siendo aparentemente intimado en Estados Unidos por un asunto, parece irregular. Y resulta, porque el urólogo también, veo aquí que se llama David. Okay. Pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que ese urólogo está ejerciendo aquí en el país de manera irregular también, porque hasta donde yo sepa, ni es miembro del Colegio Médico Dominicano, ni es miembro de la Sociedad Dominicana de Neurología, pero tampoco ha hecho una reválida para ejercer en el país. Y esto es lamentable y llama mucho la atención porque cuando nosotros estudiamos medicina y nos preparamos para ejercer en cualquier país del mundo, tenemos que hacer todas las reglas. Y yo creo que nuestro país no es la excepción. Yo creo que debemos tomar carta en este asunto, tanto al Ministerio de Salud Pública, al Colegio Médico Dominicano y a la Sociedad Dominicana de Neurología, pero también al centro médico que le está dando cabida a personas que no están certificados para ejercer en el país. Porque nosotros estudiamos aquí y para entrar a un centro privado tenemos que llevar un currículum. Para nosotros entrar a un hospital tenemos que llevar un currículum y tenemos que tener un S4 del país. Entonces hago el llamado porque me llama mucho la atención que este profesional esté siendo intimado en Estados Unidos y entonces está ejerciendo la urología aquí de manera libre y haciendo publicidad como que nada, como que aquí no hay ley ni hay reglas. Entonces, yo creo que esto pues se debe tomar en cuenta, las autoridades deben tomar esto en cuenta porque eso es también una falta de respeto, no solamente a las autoridades, sino al país en términos generales. Así es. Muchas gracias. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Saludos. Doctora. Sube un poquito la voz, por favor. Sí, doctora, ¿a qué se debe el escape de un fluido como un líquido aceitoso por el ano? ¿A qué se debe y cómo se puede solucionar ese problema? Gracias. Ok, vamos a responder en bloques, doctora, las preguntas. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Mire, me acabo de hacer un análisis ahora y sale ahorita de televisión que sale siempre positivo una cruz, donde dice resultados, donde dice intervalo de referencia, dice negativo. Cada vez que veo que hago esto, me pasa eso, el médico no me pone atención. Incluso cuando yo me iba a mandar a hacer el análisis, ya me estaba cuestionando, le comenté, y efectivamente ahora me sale negativo, una más. Intervalo de referencia negativo. Entonces no entiendo, si me puede explicar, gracias. Sí, yo entendí. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Saludos. Habla Luz de San Cristóbal y tengo 57 años. Adelante, Luz. El problema mío es que desde mi adolescencia yo fui constipada, inclusive evacuaba sangre. Ya de adulta he controlado mi alimentación y estoy bien, pero me salieron fístulas. Entonces, yo soy una candidata para hacerme ese estudio. Muchísimas gracias. Buenos días, receta médica. Baja un poquitito, buenos días. baja un poquitito el volumen, por favor. Ok, ¿se escucha ahí? Adelante, señor. Ok, doctora, quiero hacer una pregunta. Primero, buenos días. Buenos días. Y, ¿Desde dónde nos habla? ¿Y su nombre? Mi nombre es Casimiro Martínez. Yo soy una persona de 52 años. ¿Cuándo el hombre debe hacerse? O sea, siempre dicen, no, de 40, que sé yo qué, pero en verdad, como usted la doctora, como uno no sabe, ¿cuándo el hombre puede hacerse
del colon, el examen. Ok. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Para la doctora, por favor. Su nombre, por favor. El caso es una paciente de 43 años que presente una fisura a nivel del ano. ¿Es necesario hacer una colonoscopía? Bien. Recuerden que vamos a responder en bloque. Buenos días, receta médica. Saludos. Sí, buenos días. Me habla Miguel desde La Romana. Adelante, Miguel. Sí. Una pregunta a la doctora. Yo tengo 47 años de edad y me hicieron una endoscopía y una colonoscopía. Y me salí con un pólipo de Yamasá grado 4 y fue extirpado y todo. Entonces tenían el diagnóstico fragmento de adenoma tubular. Y me hizo un control hace unos días, está todo bien, pero tengo Helicobacter activo y Giardia de Alambia. Buenos días, receta médica. Saludos. Saludos, buenas tardes. Saludos, sube un poquito la voz, por favor. Buenas tardes. Adelante. Sí, le habla Nelson del Meteras. Yo tengo un problema. O sea, no yo. Pero es que casi no se escucha. Tienen Muy que buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Samuel Andrés desde Higüey. Adelante, Samuel. Doctor, usted dijo una palabrita ahora mismo, que aquí no hay ni ley ni reglas. Hay muchos ciudadanos que creen que no la hay. Y es verdad lo que usted dice. Pero aquí, antes, no se usaba la regla, pero ahora no. Aquí realmente tiene que hacer consecuencias. ¿Cómo es posible que un profesional en otro país tenga problemas, entonces aquí venga a ejercer? No. Vamos, yo estoy de acuerdo con usted, el pueblo lo respalda, doctor. Buenos días, receta médica. Va un poquitito el volumen. San Juan, Gabriel. Adelante. Doctor, ¿qué puede resultarme a mí ya con 70 años y cuando voy a evacuar tipo evacuación chingo? Buenos días. Dos llamaditas más. Adelante. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí. Yo salí yo fui al urólogo. Ajá. Y salí con una pequeña molestia. Él me puso un tratamiento de 6 meses. Pero entonces yo me puedo hacer la colonoscopia y no me molesta. Ok, última de la tanda. Buenos días. Aló, buenos días. Saludos. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bien, Una pregunta para la doctora. Adelante. Yo fui en el 2017 al gastro, me hicieron una colonoscopia y salí con 6 pólipos. Salieron benignos, me fueron extirpados. No volví más por ahí hasta ahora, hasta el 2021. Fui a otro gastro, me hicieron la colonoscopia, no salí con pólipos. Pero antes de hacerme la colonoscopia me hicieron un estudio que se llama colon variado. Salí con un colon abundantemente grande, lo que llaman colon redundante. Yo tengo 67 años. El gastro me dijo que a mi edad yo no puedo operarme porque le dan una ayuda. ¿Qué recomendación yo debo seguir en este caso del colon variado y los pólipos? Ok. Gracias. Adelante, doctor Pablo. Vamos con algunas de las inquietudes de nuestros oyentes. Sí, la primera pregunta es un señor que llama que él expulsa un fluido aceitoso por el ano. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser esto? Eso pudiera ser síndrome de mala absorción. Lo ideal es que vea al gastroenterólogo para evidenciar si hay un trastorno en lo que el colon debe de hacer normalmente, la absorción de agua, y esos pacientes se regulan con un control dietético. Pero puede ser un síndrome de mala absorción. Ok. La segunda pregunta dice que ella tenía sangre oculta en la prueba o en el coprológico. ¿Qué debe hacer en ese caso? Sangre, vuelvo y le digo, sangre oculta en ese, debe de ser evaluada por el gastro. Le van a hacer un coprocultivo a ver si hay bacteria. Primero le van a poner tratamiento para ver si se corrige con el tratamiento para la bacteria, y de no ser corregida, pues entonces usted es una candidata para hacer una colonoscopía. Esta paciente de 57 años, o esta señora que sufre de estreñimiento y tiene una fístula, que si ella se puede hacer una colonoscopía aún con esas características. Es muy común en las mujeres que ellas digan que somos estreñidas,
Las mujeres históricamente, por una disminución en el consumo de agua, recuerdo que ella dijo que cuando ella reguló la dieta mejoró muchísimo el estreñimiento. Con hacer un cambio en el hábito alimentario, pues normalmente el proceso de estreñimiento mejora. Ya esa fístula o esa fisura ocurre porque el estreñimiento excesivo dura mucho tiempo para producir una evacuación en el sanitario, se fisura el ano. Y si ya ella tiene 53 años y tiene manifestaciones anales, debe de hacerse una colonoscopia también. Ok, o sea, pero la fístula anal no es una causa o una razón para realizarse una colonoscopia. Sí es una causa, porque pudiera ser otra enfermedad que no necesariamente sea cáncer de colon como tal, pero sí puede ocasionar cáncer de colon, que es la enfermedad de Crohn, que se manifiesta con fístulas anales. Perfecto. Este es un señor de la Romana de 47 años de edad. Le realizaron una colonoscopia, le extirparon unos pólipos que reportó grado 4, Yamaha grado 4. Perdón, Yamaha grado 4. Él pregunta que cómo él debe darse seguimiento, qué debe hacer. Ok, es un paciente, él refirió que en la patología reportó un adenoma tubulovelloso. Esos son los pólipos que nos llaman la atención, a los que le debemos dar seguimiento. Lo importante de él que fue un solo pólipo que fue extirpado. Su seguimiento normalmente por el gastroenterólogo, si no tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, debe de repetirse una colonoscopia a los 2 años. Ok. Este es un señor, la pregunta que va, yo la voy a dejar de último porque esa me toca a mí, pero vamos a terminar con este. Es un señor de 70 años. Él dice que cuando evacúa, las heces son tipo chivo. Sí, precisamente como les comenté, el cambio del patrón evacuatorio como bolitas de chivo, o a veces ustedes la refieren como forma de servilleta, sí son signos que deben de 70 años más de llevarlo a un gastroenterólogo para que ya usted se haga su colonoscopia, porque eso quiere decir que hay una estrechez a nivel del canal anorrectal y entonces puede ser un signo de un cáncer de colon, pero de la parte del recto bajo. Ok, este señor fue al urólogo, le diagnosticaron aparentemente un proceso inflamatorio, que si él se puede hacer una colonoscopia o hay alguna contraindicación. No, él se puede hacer su colonoscopia. El urólogo eventualmente luego que lo evalúe, ustedes siempre preguntan que si se ha hecho algún procedimiento invasivo, llámese una sonografía prostática o una colonoscopia, para ver si eso le puede crear un trastorno en los días seguidos al urólogo, pero no está contraindicado realizarse una colonoscopia a un paciente que tiene una enfermedad benigna de la próstata. Ok, entonces este paciente le hicieron una colonoscopia, le extirparon 6 pólipos. Luego, en una segunda evaluación, le realizaron un colon varitado, le diagnosticaron una dilatación del colon. Él dice que qué debe hacer, cómo manejar esta parte. Tiene 67 años, 67 megacolon años. Congénito, que es así que se llama la enfermedad. Es un paciente que debe de ser educado, su forma nutricional, porque el tránsito, el tiempo que dura las heces para llegar al ano va a ser un poquito más, y eso va a motivar que obviamente haya una toxicidad mayor a nivel del colon. Y única y exclusivamente lo que él tiene que hacer, sí, no es necesario 67 años que usted se opere, sino que simplemente haga un cambio de hábitos alimentarios, consumir más frutas, fibras, que es lo que se recomienda para que suba, y consumir más agua. Más agua es consumir 2 litros, no 1 litro, 2 litros. 2 litros de agua. Señores, estamos conversando con la doctora Mirna Santiago, quien es cirujano oncólogo, laparoscopista. La última pregunta, que fue el comentario que yo hice, con relación al ejercicio de forma irregular de la medicina en el país. Lo que yo mencioné, y me preguntan que cómo se llama el doctor, él se llama David también, y ejerce en una clínica privada en Santiago de los Caballeros. Yo creo que las autoridades deben tomar carta en este asunto, porque esto es delicado. Y incluso me dicen aquí que es una persona que ni sabe hablar español. Yo no sé cómo una persona que no sabe hablar el español puede ejercer en el país y puede obtener una licencia para ejercer, si es que la tiene. Pero tampoco pertenece a ninguna institución que reglamente el ejercicio, tales como son el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Dominicana de Neurología. Esperamos que esto llegue al oído del Ministerio de Salud, del presidente del Colegio Médico Dominicano y del presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. ¿Se sabe qué tiempo tiene en el país ejerciendo, doctor Pablo? Dice aquí que tiene 6 años ya. Pero o sea, un rato. Es un asunto que yo creo que... Se le ha salido de la mano. Exacto, sí. Yo creo que las autoridades deben tomar o las autoridades se han hecho de la vista gorda en ese sentido.
También porque probablemente. Si llega a otros, ¿cómo no lo sabe el colegio médico? No, y aquí hay colegas urólogos, por ejemplo, yo tengo muchos colegas urólogos venezolanos y están ejerciendo, pero hicieron hicieron un año de pasantía, tienen su documento al día y pertenecen a las instituciones que deben pertenecer para poder ejercer de manera legal, de manera regular esto y poder ejercer y darle un servicio realmente como debe ser al paciente, como se lo merece el paciente, porque esto si es así, es un irrespeto no solamente para el país, sino también para los pacientes. O sea que esto yo creo que debe tomarse en cuenta. Vamos a recibir algunas llamaditas más antes de irnos a la pausa. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101 para las llamadas internacionales. Buenos días, receta médica. Bueno, saludos. Soy yo otra vez. Parece que no me hice expresar. Es un uroanálisis. Que me hicieron, que dio positivo una cruz. Muy bien. Le vamos a responder entonces en esta ronda. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Yo quiero hacer una preguntita a la doctora. Por vía de una laparoscopía, ¿se puede extraer el útero a una paciente? Muy bien. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Saludos. Muchas gracias. Gracias le doy a Dios por esta emisora y por todo lo que ahí nos dan una ayuda diaria. Gracias. Adelante. Sí, realmente mi inquietud no está relacionada mucho con el tema de hoy, pero es sí relacionado a que hoy es el síndrome de Down y mi hija tiene un niño con un síndrome muy extraño, ya que los médicos le han dicho que de esa situación solo hay pocos niños en el mundo, que se llama síndrome monosomía 3P. Y entonces yo estoy buscando una institución para inscribirlo, para que aprenda algo. Él me escucha bien. Pero ya no ha encontrado. Ella no, realmente no. Ella ha buscado por toda parte y no ha encontrado. ¿Ustedes creen que le puede ayudar en eso? Si alguien sabe de una institución donde puede inscribirlo para que aprenda algo, porque encerrado en la casa no va a aprender nada. Gracias. No se vaya, cierre, señora. Permítame quedarme con su teléfono para así, en caso de que se sepa de alguna institución, entonces hacer contacto con usted para que pueda, ¿verdad?, llevar a su nietecito. Veo que termina en 7833. Sí, mi nombre es Paula Borges. ¿Paula? Paula Borges. Ok, bien, Paula. Muchas gracias, buen día. Bueno, seguimos con algunas llamaditas de este lado. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludos, bien. ¿Quién nos habla? Una pregunta para la doctora. ¿Su nombre y desde dónde? Mi nombre es Claudia, de Amos de Segunda. Adelante. Mi esposo salió, fue el médico, se hizo toda esa cosa y hace como un año le salió un quiste en la próstata. Entonces la doctora le indicó Lidal 5 y ella está tomando. Yo quiero saber si ella le mandase una ayuda, pero unos médicos, le dijeron que si él no tenía familiares que murieran de cáncer, él no tenía problema, que era muy efectivo, muy necesario. Entonces, ¿dónde fue el quiste? Se llevó de ellos y no se lo ha hecho, pero está tomando la Lidal 5, que me diga si eso es bueno, que sea de mi uróloga. Un segundito. Se le puede desbaratar. ¿Pero dónde es que tiene el quiste? En la próstata. Ok, en la próstata. Buenos días, receta médica. Saludos. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Saludos. Doctor, si podría la doctora decirme algo de los síntomas del cáncer del colon o de la irritación del colon. Bien. Buenos días, receta médica. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Nancy de la capital. Adelante, Nancy. Yo tengo más o menos un tiempecito, como un año, que no corrido, pero me evacuó mucho. Y entonces últimamente me está dando como si me cogiera como el esófago, que me sofoca y a veces no puedo ni tragar y no puedo dormir. Tengo que dormir como con mucha almohada encima. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Para que la doctora nos diga el picante, o sea, lo que es la pimienta, los chiles, qué daño le hace al colon, a los intestinos. Muy bien. Me voy con otra. Buenos días. Saludos. Buenas bendiciones. Amén. ¿Quién nos habla y desde dónde?
yo estoy con una retinopatía, lo que me conlleva estar mucho tiempo sentado. Tanto tiempo que estoy aquí al lado de radio, de aquí a la cama, me movilizo poco. Y he sentido, nosotros tenemos por costumbre ir al baño en horas de la mañana, inmediatamente sentimos como quien dice el frío del piso. Pero siento como, estoy tomando mucha agua porque sentía como que si fuera estreñimiento, pero tengo molestia ahora a evacuar la primera evacuación, como si es por el tema de estar mucho sentado. Por favor, lo escucho por radio. Buenos días, receta médica. Gracias, buenos días. ¿Quién nos habla y Yo desde creo dónde? que ese programa es para mí. Su nombre y desde dónde, señor. Mario Sánchez, Autoaire Paralelo. Adelante. Óigame, yo tengo 62 años. Yo acabo de hacerme todas las analíticas que me toca cada año, todo. Y salí bien. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un asunto de que cuando voy al baño, me limpio y siempre tengo deseo de volver a hacer necesidad otra vez. Ese es el único problema que siento, por favor. Muchas gracias. Receta médica. Buenos días. Sí, buenos días. Son muchas las inquietudes, doctora, que tiene el público. Adelante. ¿Sí? Receta médica, buenas. Aló, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Si es posible esta pregunta. Buenos días para todos. ¿Su nombre y desde dónde, señor? Aló, hice una cirugía de próstata hace un mes y 5 días. Tenía una fuerte obstrucción urinaria. Yo estoy orinando con un mejor flujo, pero hay noches que me levanto y a veces tengo la misión es lenta y tengo que empujar un poquito para orinar. Ajá. Este es un problema, no sé si es cosa de tiempo. Entonces hay días que yo estoy y no salgo del baño. Cada 5 o 10 minutos estoy en el baño. O sea, que orino mucho. No sé si esto es frecuente después de la cirugía y va a caer el tiempo que se mejore. Es la pregunta. Muy bien. Buenos días. Receta médica. Buenos días, doctora. Yo tengo 55 años de edad. Cuando voy a evacúo, tengo que evacúo, como dijo el señor, por impulsivo. Pero hay momentos que yo evacúo normal, reto, y hay momentos que también doy corte, pero corte largo, para que me explique en el aire. Última de la tanda. Buenos días. Receta Buenos días, médica. doctor. Saludos. Oiga, mi esposo tiene 80 años. Ajá. Hace como un par de años ya que le hicieron una colonoscopia, salió con hemorroides. Pero en los próximos días le van a hacer una cirugía de la próstata. Pero es a través de la uretra, por el pene, porque tiene la uretra totalmente cerrada. Ni el medio de contraste para hacerle la urografía le pasó. Entonces, yo lo que quiero saber, doctor o doctora, si tiene algún problema, porque él tiene un estreñimiento crónico que si no es con estimulantes de cosas suaves para poder evacuar, no lo hace. Déme usted la respuesta para yo estar tranquila, de Barahona. Bien. Me dice Cundo que luego de la pausa respondemos algunas de las preguntas. Perfecto. Cundo, llévatelo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11:59 minutos, continuamos en la receta médica de la Z, deseando también así un buen provecho para cada uno de nuestros oyentes. Vamos a responder algunas de las preguntitas de nuestros oyentes, de las inquietudes de nuestros oyentes. Así es. Recordarle a nuestros radio oyentes que estamos conversando con la doctora Mirna Santiago, quien es cirujana oncóloga, una mujer joven muy bien preparada, y laparoscopista y que trabaja o da su servicio en Oncocer. Entonces, continuando con las preguntas de nuestros radio oyentes, la señora preguntó con un uroanálisis o un análisis de orina que presenta 2 cruces de sangre oculta. Esto puede ocurrir por diferentes razones, desde un proceso infeccioso o un problema de una piedra o incluso una deshidratación. Pero siempre que hay sangre en la orina hay que investigar porque esto puede ser también un tumor o a nivel de la vejiga o a nivel de los uréteres, que son los conductos que comunican el riñón con la vejiga, o un problema o un tumor a nivel del riñón. O sea, siempre que hay sangre presente en la orina hay que investigarlo. Entonces, esta pregunta, doctora, si por una laparoscopía se puede extraer el útero. Bueno, la laparoscopía es un medio diagnóstico
y un medio de tratamiento quirúrgico que es viejo, de los años 80, y para sorpresa quizá del oyente, el primer laparoscopista fue un ginecólogo con una histerectomía, o sea, fue extirpando el útero a través de video. Y es un procedimiento que, claro, se hace a través de video. Se puede hacer una histerectomía a través de la laparoscopía. O sea que la primera laparoscopía que se hizo, para que el que preguntó, el señor que preguntó, se hizo precisamente con una histerectomía. Así es. La siguiente pregunta, su esposo reportó un quiste, el estudio en la próstata, y le mandaron a hacer una biopsia. Yo pienso que puede ser que ahí haya un error en el término. Los quistes no se le hace biopsia, normalmente a nivel prostático. Yo asumo, sospecho, que puede ser que sea un nódulo que este paciente tenga y por eso le indicaron una biopsia de próstata. Como usted se llevó de la recomendación de alguien que no es urólogo, yo le recomiendo que su esposo se vea con otro urólogo si no se sintió cómodo, pero no puede tomar para su seguridad llevarse a una persona que no sea médico ni urólogo. Entonces, este señor llamó que tenía los síntomas del cáncer de colon, que tenía diarrea, pero que a veces también tenía evacuaciones con bolita de chivo. ¿Qué debe hacer ese paciente? Cambios en el patrón evacuatorio, debe visitar un gastroenterólogo, y si tiene por encima de los 45 años, probablemente es un candidato para hacerse una colonoscopía. Esta señora llamó que evacúa mucho, que se sofoca, que no puede tragar. ¿Hay alguna relación? Ella tiene muchos síntomas diferentes, tiene tanto síntoma digestivo bajo como síntomas digestivos altos, y eso hay que investigarlo, porque ella dice que ella no puede dormir sin 3 almohadas, entonces quiere decir que los alimentos no están bajando adecuadamente. Esa paciente es una candidata a ir a donde un gastroenterólogo, porque puede tener desde algo simple como una hernia hiatal que no deja que los alimentos pasen adecuadamente, hasta un proceso de alguna masa que está comprimiendo y no deja que haya una circulación adecuada a través del tracto gastrointestinal de los alimentos. Y es importante mencionar también que cuando hay mucho estrés, que la población sepa, cuando usted se estresa, el sistema inmunológico, su sistema de defensa, se aparta de su organismo, y entonces usted puede sentir de todo. Es importante esto porque muchas veces el paciente lo que tiene es un estrés, una ansiedad, y entonces puede tener mucha sintomatología. No quiere decir eso que sea la respuesta a la pregunta que hizo la señora, pero también es bueno tomarlo en cuenta, pero debe evaluarse con su médico. Llamó un joven que si el picante hace daño al colon y hasta qué punto podría afectarlo. El picante, la pimienta, claro que sí. Incluso la incidencia, por ejemplo, en nosotros, los latinoamericanos, más alta de cáncer de colon está en los mexicanos, que son altamente consumidores de pimienta, comen sumamente subido. Irrita el colon, cambia la mucosa intestinal, cambia la permeabilidad intestinal y tiene una alta relación con cáncer de colon. O sea que el picante definitivamente es dañino. Irritativo, irrita la pared intestinal. Y es bueno hacer énfasis que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un paciente con un problema de una prostatitis, o sea, una inflamación de la próstata, o tenemos una mujer con una cistitis, les recomendamos también suprimir algunos alimentos, dentro del cual está el picante y la pimienta, porque esto también irrita las vías urinarias. O sea que también irrita el colon, entonces es bueno tener eso en cuenta. Este radio oyente dice que tiene una condición que siempre permanece mucho tiempo sentado, que le tiene mucha molestia anal, parece que por estar sentado, pero ¿qué debe hacer? Él dice que tiene una neuropatía, por eso obviamente su movilización se ha limitado. Esas molestias anales probablemente son precisamente por el tanto tiempo estar sentado. Hay una irritación del área anal, eso se llama analgia, dolor anal. Debe de ser evaluado, pero normalmente el paciente que no tiene mucha movilidad sufre de cambios en el patrón evacuatorio, se estriñe mucho, porque para tú evacuar adecuadamente tienes también que movilizarte. Por eso se recomienda que para tú tener evacuaciones adecuadas también incorpores ejercicios en tu vida diaria.
En este caso, el paciente tiene una inmovilidad fisiológica o por una enfermedad. Lo ideal es que él haga ejercicios lo más que pueda con las piernas, que se movilice, que cambie de postura, que se acueste de lado y que no todo el tiempo esté traumatizando el área anal. Perfecto. Este es un señor que llamó, que tiene una cirugía de próstata hace 1 mes y 5 días, que se levanta mucho, que tiene que pujar, que orina mucho. Mire, cuando un paciente se opera de la próstata, generalmente, no necesariamente, ya hay un daño a nivel de la vejiga también. ¿Y qué ocurre? Su cirugía fue para desobstruirlo. Desobstruirlo quiere decir para que usted pueda vaciar su vejiga. Pero lo más probable es que usted tenga un daño en la vejiga y esa vejiga deba ahora reeducarse, o sea, aprender a orinar de nuevo desobstruida. Puede ser que se restablezca y puede ser que no. De hecho, y es importante que lo sepan, pacientes operados de próstata por crecimiento benigno, aún después de la cirugía, entonces deben seguir el tratamiento para la vejiga, porque ya permitieron que la vejiga se dañara. Entonces, en el caso suyo, que llamó, que tiene 1 mes y 5 días, usted dijo que estaba orinando bien, usted está en un periodo de recuperación todavía, pero como le dije, lo más probable es que también su vejiga tenga alguna afectación y tenga que esperar un tiempo para restablecer ese daño. Este otro paciente que llamó de 55 años, bolita de chivo, y hay momentos en que también evacúa normal, otras veces son cortes largos, las evacuaciones. ¿Qué debe hacer? Igual, bolita de chivo tipo servilleta, si tiene más de 45 años debe de ser evaluado por un gastroenterólogo y también puede ser un candidato a hacerse una colonoscopía. Es muy importante que todos hagamos una adaptación en la dieta. Y cuando yo hablo de dieta no es que usted comience a comer lechuga nada más, porque la gente se imagina la comida verde hasta que le llegue a la cabeza. No, es comer más fibras, tratar de comer menos embutidos, menos ahumado. Ya hablamos del picante, consumir más agua, consumir fibra, para primero cambiar lo que es el patrón evacuatorio. Si usted ya logra evacuar todos los días adecuadamente, pues obviamente usted no necesita quizás un estudio, pero si no, de lo contrario, usted tiene que recibir atención por un gastroenterólogo y hacerse una colonoscopía. Y esta señora llamó que su esposo tiene 80 años, le realizaron una colonoscopía, le diagnosticaron una hemorroides, lo van a operar de la próstata, pero que él tiene un estreñimiento muy importante. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, él ha presentado todos los síntomas de un aumento considerable del tamaño de la próstata. ¿Qué pasa? Que la próstata y el recto, que es ya casi el final del colon antes de llegar al ano, están conectados, están uno al ladito del otro. Cuando la próstata aumenta de tamaño, si aumenta considerablemente, puede disminuir el tamaño de la luz del recto. Y eso le produce lo que está planteando el familiar del paciente, que puede ser que le esté dando estreñimientos. Entonces, y también le ocasionó hemorroides. Esas hemorroides, a medida que el paciente intenta ir al baño y no logra una evacuación por el aumento de la presión abdominal, él tratando de pujar, han aumentado las hemorroides a nivel rectal anal. Entonces, por eso presentó las hemorroides. Pero todo apunta a que es un aumento considerable de la glándula prostática que está ocasionando una obstrucción rectal. Sin embargo, debe de hacerse una colonoscopia para descartar que tenga alguna patología a nivel anorrectal. Doctora, aprovecho para preguntarle, ¿existe el cáncer de recto, verdad? Sí. ¿Ese es el mismo del colon? El colon tiene diferentes partes. Cuando hablamos de cáncer de colon, es cáncer colorectal. El recto es las últimas 15 porciones del colon, que ya es antes de llegar a la parte anal. El recto tiene diferentes partes, una alta y una media y una baja, pero tiene las mismas manifestaciones del cáncer de colon. Ok. Adelante, Pablo. ¿Y cómo tratamos en el momento en que se hace, por ejemplo, un diagnóstico de un cáncer de colon? ¿Cómo se trata el cáncer? Depende de la localización. Ajá. Si hablamos de colon como tal, excluyendo el recto, el cáncer en su totalidad es quirúrgico. Si es el colon derecho, para que tengan una idea, del lado derecho normalmente nos damos cuenta porque el paciente se anemiza.
no da tantos síntomas obstructivos de que no pasa la pupú, de que tiene todo este cambio evacuatorio, de que está evacuando bolita o finito, sino que al contrario, el paciente evacúa con mucha diarrea. Y ese cáncer de colon derecho es quirúrgico, igual que el del colon del lado transverso y del lado izquierdo también es quirúrgico. Ahora, cuando ya pasa al recto, los primeros 15 centímetros del recto, de 15 a 10 centímetros del recto, puede ser quirúrgico de primera instancia, pero luego de ahí hay que añadir otros tratamientos que incluso se hacen de forma inicial. El paciente debe de ser llevado primero a una quimioterapia, luego quimio-radioterapia que se dan juntas y finalmente antes de la cirugía. Y finalmente el paciente se evalúa para hacerse una cirugía. ¿Y en qué caso, de colon? ¿En qué caso se hace ese tipo de procedimiento? En todo paciente que sea de cáncer de recto, desde los 10 centímetros hasta el ano, el paciente es candidato para una quimio-radio. ¿Cuál es el fin de eso? Es disminuir el tamaño del cáncer y poder tratar de conservar el ano. Porque si el cáncer está tan bajito, entonces ustedes han visto pacientes que evacúan ya por el abdomen y es porque se le ha tenido que sacrificar el ano. Entonces tú tratas de darle la oportunidad de que con el tratamiento de la quimio y la radioterapia el tamaño del tumor baje de volumen y te permita conservar el ano. Ya en el otro tumor que aparece en el colon derecho, izquierdo y el transverso, tú lo puedes operar de inmediato. Luego que viene la patología, ahí tú decides si el paciente, aparte de la cirugía, necesita algún tratamiento adicional como la quimioterapia. Porque nosotros estamos haciendo un tratamiento local de que estirpamos el tumor. Pero si el tumor se fue a un ganglio o si ya vimos enfermedades a distancia, llámese en hígado o en pulmón, hay que agregar tratamientos adicionales como la quimioterapia y la inmunoterapia que existe ahora también. O sea que en este caso la radioterapia y la quimioterapia se darían después de la cirugía. Exactamente. Eso es importante para nuestros radioyentes porque ustedes saben que siempre pues nuestros ciudadanos opinan que no, que a mí me dieron primero esto. Entonces eso siempre lo decide el médico. O sea, voy a repetir más o menos lo que acabas de decir, de que muchos pacientes primero necesitan una cirugía y luego la radioterapia o la quimioterapia. Y otros primero necesitan la quimioterapia o la radioterapia y después la cirugía. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a un corte. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. Con la receta médica de la Z. Ya son las 12:17. Continuamos en la receta médica de la Z. Cáncer de colon es el tema que tratamos con nuestros oyentes en el día de hoy. Y como ya lo había dicho el doctor Pablo, estamos conversando con la doctora Mirna Santiago. El público tiene otra oportunidad de externar sus inquietudes, Pablo. No sé si tienes algo antes que eso. Sí, yo le iba a preguntar, doctora, que me preguntaron por aquí. Por ejemplo, un paciente que se le diagnostique cáncer de colon en una colonoscopía, que se extirpe un pólipo y resulte que sea cáncer, ¿cada qué tiempo ese paciente debe hacerse una colonoscopía de seguimiento? Lo primero es que si se extirpó el tumor, hay que ver si los márgenes de la extirpación fueron buenos y no hay un cáncer en la base donde estaba el pólipo. Porque si lo hay, el paciente es candidato a ser reintervenido y no se le puede dar chance de evaluación de un año, sino que hay que operarlo inmediatamente. Okay. Y si fue un paciente que se le extirpó y los márgenes están negativos, a los 6 meses se recomienda una reevaluación para hacerle una colonoscopía en el caso de que haya sido en colon alto. Y si es simplemente, si fue recto, pues se le puede con una rectosigmoidoscopía hacer una evaluación para ver si no volvió otra vez una lesión en la misma área donde se extirpó. O sea que va a depender siempre de cuál sea el grado y el reporte del patólogo. Del patólogo, eso es muy importante. El cáncer de colon es muy común, doctora, según lo que se ha planteado, pero es uno de los que más resoluciones puede tener. Sí, el cáncer de colon a nivel mundial, sacando el cáncer de piel, es el tercero en posición. En República Dominicana, yo le voy a decir de las estadísticas del Instituto Oncológico Heriberto Pitter, porque es uno de los que tiene, son 79 años, va a cumplir 80 este año, y ha recogido unas estadísticas muy vastas. Y por ejemplo, nosotros tenemos que ocupar el cuarto en frecuencia. Entonces sí, realmente es muy frecuente. Es alto, sí. Sí, es muy frecuente. Y sin embargo, es uno de los tumores que siendo identificado a etapa temprana puede ser curable. ¿Y cuál es la incidencia de muerte en estos pacientes? O sea, que llegan tarde.
Es alta. Lastimosamente todavía nosotros estamos identificando cáncer en etapa 3 y etapa 4 y es precisamente porque no acuden a tiempo, y estas son las orientaciones que nosotros si tú tienes síntomas de alguno de lo que yo te he mencionado, pues tienes que ir a un gastroenterólogo para tratar de conseguir un cáncer en etapa temprana, porque sí es curable. Pero por ejemplo, doctor, un paciente de Barahona o de Higüey, de San Juan, de las Matas de Farfán, del Cercado, de Hondo Valle, Vallejuelo, que a lo mejor no tiene acceso a llegar a la capital, ¿hay posibilidad de que lo vea un gastroenterólogo y le haga una colonoscopía, por ejemplo, en una provincia? Sí, claro que sí. Dicho sea de paso, el referimiento de nosotros, la mayoría de los pacientes que vienen referidos vienen ya con un estudio endoscópico realizado y diagnosticado de ya zonas remotas del país. O sea que simplemente debe asistir a un centro donde esté el estudio disponible y realizárselo. Barahona, por ejemplo, que es el sur, normalmente conocemos que el sur todavía es una zona un poquito desprovista. Nosotros tenemos muchísimos pacientes que vienen con sus estudios hechos. O sea que... tienen la facilidad de accesar allá. Claro que sí. Okay. Buenas tardes, receta médica. Sí, muchas gracias. Un saludo cariñoso para la doctora Santiago y mi querido doctor Pablo Mateo, siempre interesante, siempre útil a toda la comunidad de oyentes. Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad, doctor, de ser, y doctora y amigos, de haber recibido una colonoscopia. Yo me anticipé, a pesar de las guías que establecen esos rangos mínimos que la doctora habló, que ha ido bajando, Roberto. Yo pude hacérmelo y salí bien. Entonces mi pregunta, y quizás también representando a muchos otros oyentes, es la siguiente. En el caso actual yo tengo 42 años. Entonces, ¿con qué periodicidad, querida doctora Santiago, usted recomienda que la persona, además de mantener esos esquemas de estilos de vida que sabemos que pueden incidir negativamente o positivamente, se debe hacer? Y por último, doctor, usted que siempre está preocupado por la población, por los temas de salud, ¿qué estrategia podría usar el gobierno en la figura del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para abordar el tema del cáncer de colon en los sectores más deprimidos? Porque veo que es un cáncer que probablemente, doctor, puede tener alguna correlación con los sectores más bajos de la población por el tema de la alimentación y el descuido. Muy bien, gracias Samuel por tu llamada. Buenos días, porque estamos ya en la parte final. Gracias, Samuel. Adelante. Gracias. Sí. Para una preguntita para la doctora. Ajá. Yo he estado oyendo todos los términos de los síntomas y las cosas. ¿Puede ser un urólogo? ¿Mi urólogo puede chequear? Sí, puede ser. El urólogo, que me chequeamos con el urólogo. No el colon, ¿no? No, ese es... Es el gastroenterólogo. El gastro. Buenos días, receta médica. Buen día. Escucha. Sí, adelante. Se le habla Héctor López de Moca. Adelante, López. Mire, todo lo que 5 días. No se escucha. Tiene que subir la voz, López. Buenos días. Sí, buenos días. Yo estuve ensangrado por orina y me hicieron el estudio correspondiente y el doctor Pablo Mateo, mi saludo para él, estuvo todo bien. Él me mandó a seguir investigando. Ahora yo estoy orinando mucho y tengo mucha espuma. Te escucho por la radio, gracias. Última de la tanda, buenos días. Baja un poquitito el volumen. Adelante. Buen día. ¿Sí? ¿Quién nos habla? De aquí de Santo Domingo, Vicente. Adelante, Vicente. Sí, buen día. Mire, yo fui diagnosticado con cáncer de próstata. Pues yo no entiendo bien eso. Yo me van a operar ahora el 20 de abril. Entonces yo salí con grado 1, Flexon más 3-4. A ver qué me dicen que puede ser. Ok. Adelante, doctor. Sí, el oyente Samuel que explicó que se hizo la colonoscopía a temprana, y yo lo veo bien. Él quería preguntar cuál es el tiempo prudente para realizarse una colonoscopía y que si hay alguna forma de llegar a esa población desposeída que no tiene acceso a estos estudios, si hay alguna forma de que pues el Estado pueda proveer de esos estudios a las personas que no tienen acceso a ellos. Bueno, lo primero es que si se hizo el estudio bastante temprano, a los 42 años, si fue un paciente sano, ya él pasa a lo indicado por la OMS, 50 años debe de ser su próxima evaluación.
Claro, porque ya eventualmente ya él sabe que él no tiene enfermedad colónica, no tiene pólipo ni antecedente. En la parte social, la verdad es que así como se ha tomado las medidas con lo que es mama, que ya hay un sonógrafo y un mamógrafo en cualquier lugar de este país, igual con el cáncer de cervix, donde ya hacer un Papa Nicolau no es tan difícil. Así debe de hacer salud pública, quizás con unidades endoscópicas que sean, de lo que usted preguntaba, más asequible a la población, quizás económica, pero que sean de la parte social, de lo que es SENASA subsidiado, que cualquier paciente que se encuentre en un lugar remoto pueda ir a esa unidad endoscópica y realizarse los estudios pertinentes. Yo pienso que hayan gastroenterólogos un poquito con más acceso para que los pacientes puedan tener acceso a los estudios de forma más rápida. Y él comentó que quizás ese nivel social es el que tiene más problemas a nivel oncológico. Quizás no, porque el problema es que hemos industrializado mucho nuestra alimentación y normalmente las personas de campo comen muy saludable, comen alimentos de la mata, de la planta, comen la vaca recién matada, comen el pollo que ellos criaron. Exacto. Y son alimentos adecuados, o sea que no necesariamente un paciente que viva en el campo tiene un índice mayor de padecer cáncer de colon. No, y yo creo que hemos avanzado en ese sentido porque, por ejemplo, como tú comentabas del diagnóstico temprano del cáncer de mama, el trabajo que se ha hecho, la concientización de la población, los recursos que se han invertido en las provincias, pues eso ha hecho que muchas mujeres pues se diagnostiquen a tiempo y puedan ser curadas. Claro. Lo que pasa es que todo es un proceso, o sea, pero las cosas, yo creo que vamos bien en ese sentido y pues iremos mejor cada vez más. Con relación a una pregunta de un sangrado por la orina que se controló y que tiene espuma, bueno, la espuma va a depender de varios factores. Depende de la presión con que salga la orina, pero cuando hay espuma siempre hay que investigar si no hay presencia de proteína o de algún proceso infeccioso en la orina que pueda producir la espuma en la orina. El paciente, otro señor llamó que si el urólogo podría hacer la evaluación del colon, pero no, realmente eso es un estudio que lo hace el gastroenterólogo. Cada especialista tiene su área. Entonces, la última pregunta, un paciente que lo operaron de un cáncer de próstata y reportó Gleason 7, es un Gleason que debe darle seguimiento, es un Gleason intermedio. No pregunté la edad, pero parecía que era un paciente joven. Es importante decirle que aunque usted esté operado, el cáncer puede volver. Y esto es importante porque muchas veces el paciente entiende que cuando es operado de un cáncer ya está curado. No, el cáncer puede regresar de nuevo. El seguimiento con su urólogo es importante. Muy bien. Bueno, Pablo, llegamos ya casi al final del espacio. Solo nos restan unos minutitos. Vamos a darle la oportunidad a este oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Y habla Rosa de la Alcarriza. Adelante, Rosa. A preguntarle a la doctora, mire, yo voto en la noche cuando estoy acostada mucho gas, no que lo voto, sino que me suenan mucho los intestinos, mucho un gas, y no tengo problema porque yo voy al baño al diario normal, siempre, nada más esos gases muy fuertes el intestino, y nada más cuando estoy acostada de noche. ¿Qué se le puede recomendar? La flatulencia es probablemente una revisión de los alimentos. Hay algún alimento que ella está haciendo algún tipo de rechazo y la está inflamando. Y obviamente cuando está en el momento de reposo es que tiene las manifestaciones abdominales. Muy bien. Pablo, ahora sí, vamos a decir adiós. Bueno, se fue rápido el programa de hoy. Sí. Ahora con una maestra como la doctora Mirna Santiago, quien nos habló hoy de cáncer de colon. Doctora, tiene un compromiso con nosotros posteriormente. Pues agradecer a Dios de nuevo por habernos permitido pues concluir el programa y pedirle que nos permita seguir haciendo programa para poder llevar información a todos nuestros radioyentes. Nos vemos el próximo lunes, es un lunes urológico en la receta médica de la Z101. Pero antes de irnos, doctora Mirna, sus recomendaciones y sus palabras de conclusión a nuestros oyentes. Bueno, mis redes sociales son muy coherentes. Me pueden seguir por Instagram, Mirna_Santiago. Yo practico, vivo y hablo de una vida saludable.
Hablo hasta poco del cáncer, porque yo entiendo que si hacemos todo apegado a una vida saludable, podemos alejarnos de lo que es el diagnóstico de cáncer, y de eso se trata. Muy bien. ¿Dónde la pueden encontrar? Oncocer Santo Domingo, al 809-547-7878, pueden hacer la cita. 809-547-7878. Nuestros oyentes que permanezcan en nuestra sintonía, porque ya llega Z Deportes.